Bueno, abrimos el coloquio. Muchísimas gracias a las ponentes. Habrá que respirar un poco primero, porque la verdad que son presentaciones que nos dejan con el alma un poquito encogida, ¿no? Por lo menos a mí, supongo que a todos. Quien quiere intervenir, como dije al principio, o bien a través del chat, o bien abriendo el micrófono, o pidiendo la palabra a través del símbolo de la manito. Gabriel, sumándote a tus palabras, una de las cosas que yo tuve que superar en esta línea de ayuda fue el horror de escuchar los testimonios. Eso ha sido un trabajo interno bastante arduo y que me llevó bastante tiempo para sumarme al impacto que producen estas presentaciones. Sin duda. Milena, no sé. Sí, adelante, Dora. Abre micro, por favor. Muchísimas gracias. Sí, lo abrí. Yo quería agregar a lo que dice Mirta y para seguir abriendo discusión, porque es posible que hayan quedado impactados, como dice Mirta, con la presencia, o sea, el impacto que tiene el momento de contacto con el horror. Yo recuerdo, yo hace años, unos 30 años que trabajé en un servicio de violencia, y la primera vez tuve que ir al baño descompuesta, no toleraba mi cuerpo la sensación. Así que bueno, yo al revés, a pesar de traer estos ejemplos que sé que impactan, lo que traigo es la esperanza de que en lo vincular sucedan mucho para trabajar con la ayuda, porque es cierto que el contexto social, en mi caso, el primer trabajo, la justicia cierra el caso, pero por lo menos continúa la vía de tratamiento, y continúa en la posibilidad de que yo lo muestre. Bueno. Tomando, sí, Viviana Piccolo. Abre micrófono, por favor, Vivi. Ahí. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Buenos días. Y un placer tenerte entre nosotros. Buenos días. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá. Quiero felicitar a toda la mesa. Me pareció muy importante todo lo que fueron contando hasta ahora. Lamenté llegar un poquitito más tarde. Acá es muy temprano. Bueno, yo diría brevemente 2 o 3 cosas que me evocaron a su vez otras, ¿no? Y si entendí bien, Gabriel, vos habías hecho alguna referencia a cómo el silencio y el secreto pueden quedar atenazados, entendí yo, ¿no? Como entrelazados, y me parece que mucho de lo que se presentó anduvo ese camino, que es uno de ellos, ¿no? Uno de los caminos que se presentan en este asunto del abuso sexual. Y el horror, ¿no? Yo pensaba, bueno, uno queda impactado, ¿no? Y somos todos adultos acá. Ni hablar lo que sucede cuando esto ocurre, ¿no? En chiquitos, adolescentes, etc. Y quedan huellas, muchas. Y me gustó mucho, Yolanda, tu trabajo y el rescate que hiciste de Jorge Rodríguez y Susana Toporossi, ambos argentinos, y no tan conocidos por ahí, diría yo, ¿no? Y sobre todo esto de la dependencia que queda interferida, ¿no? Con un episodio semejante, ¿no? Y a repetición, como también dijiste. Y lo que queda interferido y arrasado es el narcisismo y la capacidad yoica de
de una persona, ¿no? Bueno, por ahora yo diría esto, porque la verdad es que me aparecieron muchas cosas, pero no quiero extenderme más ahora. Después, en todo caso, lo sigo compartiendo. Con respecto al horror y a esas primeras sesiones, cuando yo empecé a trabajar en el centro, he de decir que es verdad que nos encontramos en esa escucha con lo peor del ser humano, ¿no? Escuchando las atrocidades y el terrorismo, ¿no? Como decía también Ferenczi, que se hace contra pues, personas en crecimiento, absolutamente vulnerables. Pero también nos encontramos con lo mejor, y es la capacidad, ¿no?, de las mujeres de lucha y de recuperación, y eso es lo que nos salva. Realmente no estamos trabajando todo el rato con esa escucha de los detalles, ¿no? Lo que estamos trabajando es con la lucha de las mujeres, pues ahí adelante. Yo tengo la suerte de tener un equipo que nombraba al principio, y eso ayuda mucho también, ¿no? El poder compartir, el poder crear, llorar, abrazar, ahora en pandemia no, pero lo demás sí, ¿no? Esa escucha conjunta y ese apoyo continuado ayuda mucho, porque si no, claro que impacta, ¿no? Impacta en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? De una u otra forma. ¿Puedo, Gabriel? Adelante, claro. Y no hay nadie. No, quiero destacar algunos conceptos que trajo Yolanda en relación a la vergüenza y a la confusión. Creo que son dos aspectos que impiden la resiliencia. Por un lado, el sinsentido, no poder comprender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que sienten. La vergüenza es otra barrera muy importante, y la incapacidad de armar un relato, que solo se puede armar si hay un otro que sea empático y pueda darle palabras a lo que se ha vivido. Eso, muchas gracias. Sumándome, intervengo yo tal vez para salir del impacto y hablando, recogiendo lo que decía recién Yolanda de la esperanza, ¿no? Y sin pretender hacer una negación maníaca del horror ni del impacto. No, yo cuando os escuchaba, que la verdad que me parecieron magníficas, y como creo, no conocía las ponencias de ninguna, pero sí me imaginaba que ibais a abordar desde ángulos tan diferentes un tema tan complejo y tan difícil como es el abuso sexual infantil. Richard Gardner habla, yo me acordaba cuando la escuchaba a Yolanda, ella hablaba de violación psíquica, y me recordé a Richard Gardner que habla de, a él no le gusta hablar él dice que no quiere hablar de abuso sexual, que él prefiere hablar de traición sexual, porque justamente compromete y traiciona los lazos, el vínculo de apego, la confianza, la protección que se espera que ejerza no solo los padres, sino el mundo adulto que rodea al niño, ¿no? Voy a la pregunta, que creo que es pertinente para las tres y para cualquiera de vosotras. ¿Se pueden reparar eso en función de vuestra experiencia? ¿Se pueden reparar esos lazos rotos familiares que quedaron traicionados y tan dañados? O dicho en términos que diría Dora, ¿es posible revincular integrantes de una familia que ha sufrido violencia o abuso? Dora. No tienes micro, Dora, por favor. Voy a darme por aludida en el vínculo, porque yo todo y esa buena pregunta de Gabriel, que además insistió en el tema muy bien de del secretear, también hay un secreto de familia, o sea, hay un ámbito familiar
donde hay un secretear y hay un secretear social. Sí, sí, y a claro. veces estamos comprometidos. Respecto a la pregunta puntual, sí, yo diría que hay una esperanza en lo vincular, pero soñando con revincularizar en el sentido de que lo propone Isidoro y Janine, Cortadora, es repite, por favor. re-vincularizar. O sea, Perdón, se entrecortaba el sonido por a la ver, porque el señal, micrófono, y lo tal puedes vez. repetir, por favor. Sí, yo decía que una esperanza en el vínculo es revincularizar, re-vincularizar, o sea, que se vuelva a repetir un intento de vínculo, pero que el vínculo sea nuevo. Esa sería la situación que ofrece el pensamiento vincular, que en la presencia, en eso que está pasando puede haber algo nuevo que tiene que ser verdaderamente vinculante, como para creer que se puede regenerar, no regenerar, sino en realidad es generar, es volver a la idea de generar algo nuevo. Esa es la idea aparentemente fácil, y es tan difícil, pero esperanzadora. Va a intervenir aquí desde la sala Ana Isabel Perales. ¿No tiene sonido? ¿Está abierto el micro? Si no, te doy pantalla. Aquí, Ana. Toma. Hola, buenos días a todas y a todos los presentes. Yo en realidad estoy muy agradecida por la presentación de las tres y pasando un poquito la sordidez del tema. Sí quería preguntarte, Mirta, ¿no? Entendiendo que el programa de Abuse Line es un programa de investigación, pues en realidad me hacía la pregunta, ¿no? De qué resultados, ¿no? Si tenéis resultados y si podías compartir un poco ¿no? en el coloquio los resultados de las investigaciones, y sobre todo si en esos términos es un programa que se puede desplazar, ¿no? Como a otros actores, ¿no? A otros espacios sociales. Bueno, eso, si podías contarnos un poquito. Bueno, muchas gracias, muy importante tu pregunta. Bueno, primeramente, es difícil evaluar el impacto, si es sostenible o no, porque se interrumpen los contactos, aparecen en cualquier momento. Lo que sí pude rescatar de toda esta experiencia es a través de ciertas preguntas que fui haciendo. Por ejemplo, ¿qué necesitas para sentirte mejor? Donde los chicos van comentando que me dejen solo, que me pregunten qué me pasa, que no me culpen, o cómo se sienten. Muchos contestan que se sienten vacíos, solos, o cómo creen ellos que son vistos, y responden enojón, cabrón, solitario. Estos resultados me ayudaron a pensar qué tipo de apoyo del entorno necesitan para aliviar el dolor, basado en sus propias necesidades. Son ellos mismos los que van definiendo qué es lo que los alivia un poco en esta situación tan dolorosa. No damos apoyo a niños que no están alfabetizados. Los que están en riesgo de suicidio raramente aceptan indicaciones de tratamiento por la retracción, la resistencia, el conflicto en que se encuentran, e incluso por ya haber pasado por varias internaciones. En cuanto a los actores, sí, he tenido consulta de padres, de novios, de estudiantes,
que están queriendo realizar sus tesis, o novios que no saben cómo lidiar con sus novias que tienen tantos problemas a la hora de conectarse, las ansiedades sexuales, las relaciones corporales. Lo que sí es cierto, todos los que se han conectado, que han sido de varios países, Sudáfrica, Haití, Senegal, bueno, hay infinitos lugares, se han sentido agradecidos solo por el hecho de ser escuchados y comprendidos, porque sabemos que una palabra, un gesto, es de gran ayuda para ellos. No, espero haber contestado la pregunta, o si quieren que amplíe algo más. Muchísimas gracias, Mirta. Tengo varios pedidos de intervención. Os nombro para que sepáis que os he visto: Teresa Sánchez, Edith Bockler, Albertina Galeano, Beatriz Balda, Isabel Mancione, así que os voy dando... Bueno, hay una pregunta que ahora viene de Beatriz Balda que viene en relación a tu intervención, Mirta, la leo, perdón, es la última, pero viene a cuento con el tema. Dice una pregunta para Mirta: ¿cómo manejas la red específicamente? ¿Pasas de la prevención a la intervención? Sí, bueno, yo todas las semanas, en algún momento con ayuda de una community manager, voy generando contenido. A través de ese contenido se comunican de manera privada o pública. Y van haciendo preguntas y ahí voy respondiendo, vamos haciendo contacto. Esa es la especificidad con que se maneja la red. Cualquiera sea, se maneja de la misma manera, sea por YouTube, sea por los Gmails, sea por Instagram o por Roblox. Bueno, Teresa Sánchez, tienes la palabra. Perdón. Y bienvenida. Buenos días. Vaya. Perdón. Bueno, estoy impresionada. Estoy impresionada por las tres ponencias, por el impacto, la verdad que hay detrás, pero las felicito a las tres ponentes, desde luego. Pero quería hacer algún pequeño comentario. No sé si conocéis el movimiento del que yo he tenido noticia accidentalmente a través de un telediario o un programa informativo, no sé muy bien, que es un movimiento que ha surgido en Francia que se llama Me Too Incest. ¿Vale? Es un Me Too específicamente destinado a la revelación y a la expresión de abusos incestuosos padecidos por niños y por adultos que rememoran los abusos que sufrieron en la infancia, ¿no? Hasta el propio presidente de la República Francesa ha tenido que salir al principio alentando, pero yo diría que algo después frenando, porque había tal avalancha de manifestaciones de abusos incestuosos, miles y miles de revelaciones de abusos incestuosos que impresionaron a todo el gobierno francés, ¿no? Quería preguntar, no sé hasta qué punto a quien quiera contestar, ¿no? Este tipo de movimientos que acaban sumándose como a una forma de revolución, de manifestación, de expresión pública de ese horror padecido en lo privado y devenido secreto, ¿hasta qué punto creéis que puede favorecer esto, ¿no? En segundo lugar, quería justo lo contrario, ¿no? El movimiento que recuerdo que surgió como acusación contra los psicoanalistas, sobre todo en América, centrado en justamente asociaciones que se habían creado de acusados o víctimas de falsas acusaciones de abuso sexual. Fue unos movimientos
que tuvieron como mucho auge en los años 70, 80, porque había muchos que se sumaron a la ola de que acababan siendo víctimas como de campañas de desprestigio en el medio de conflictos por divorcio, etcétera, como que se acababa usando como arma arrojadiza lo del abuso sexual. Yo no he seguido la pista de esto, no sé si esto sigue existiendo o se ha diluido, etcétera, porque yo no tengo absolutamente ninguna duda al respecto, o sea, no soy una negacionista para nada, o sea, estoy convencidísima de que realmente, convencidísima y comprobadísima. Pero bueno, no he seguido la pista, no sé si alguna de vosotras lo ha seguido. Y una tercera cuestión y pregunta es, ¿consideráis apropiado que los psicoanalistas, los terapeutas, puedan manejar alguna clase de autorrevelación referida a los propios abusos de los que ellos y ellas hayan podido ser víctima en la infancia? Porque hablamos del abuso sexual, yo noto como de algo que les pasa a otros, ¿no? Como algo que les ocurre, nos ha podido ocurrir a cualquiera de nosotros, terapeutas o no. O sea, pero ¿consideráis apropiado para facilitar y vincular en la transferencia, en la relación terapéutica, el uso de ese tipo de autorrevelaciones, también para darle una validación y un reconocimiento a la víctima, ese impacto de soy testigo de, ¿no? O sea, soy testigo de lo que dices es verdad porque yo también lo he experimentado, que me parece que es una de las cosas que más falta le hace a las víctimas, ¿no? El reconocimiento y la validación de su testimonio. Ser creídas y ser reconocidas como algo. Y no sé qué pensáis sobre si es adecuado o no el usar, no, a lo mejor no constantemente, habitualmente, la autorrevelación en caso de que el terapeuta o la terapeuta eso en su propia experiencia personal. Y nada, perdonad el abuso de los 3 comentarios que quería hacer y muchas gracias. Estamos en hora, entiendo, las presentaciones fueron un poquito más largas, me parece fenomenal que haya sido así, porque las hemos podido aprovechar, con lo cual es probable que extendamos el coloquio un tiempito más, así que si queréis seguir, aquí estamos. Quería preguntar a las ponentes si queréis que haga que escuchéis las distintas intervenciones primero, o ir contestando uno a una, y también que seáis también concisas y breves en las preguntas por razones de tiempo. ¿Preferís que ir contestando? Lo que prefieras, me da igual. Bueno, las vamos juntando y vais pensando. Edith Bockler. No, está cerrado el micrófono, Edith, por favor. Me hago eco de todo lo dicho hasta ahora en cuanto a la potencia de las 3 presentaciones, y de cada una de ellas me surgían, digamos, interrogantes, además de la admiración por la tarea. Algo que me queda como pregunta, en tanto experiencia clínica de vosotras 3, en relación a, muchas veces han mencionado desde distintos ángulos, la importancia de los recursos yoicos, de las narrativas, digamos, que puedan armar esos pacientes. Y en ese sentido me trajo a la memoria, por haber estado en contacto, digamos, en el hospital, con muchos casos de niños adoptados, de los cuales se intuye por los escasos relatos que han podido recopilar sus padres adoptantes, a nivel de las instituciones en las que estuvieron, o de las que se informaron, o de las familias de origen, de posibles, porque siempre queda ahí como un posible, situaciones de abuso. Y en ese sentido, ¿cuál era vuestra experiencia? Porque ellos
no llegan ni con testigos, ni con alguien que sabía pero no vio, pero se cayó. Es decir, lo tendrán, pero en otro lugar del mundo donde no hay acceso, con lo cual aparece algo muy fragmentado en sus experiencias, en sus fracasos generalmente a la hora de relacionarse o de constituirse, digamos, con un yo más fortalecido. Entonces, ¿cuál era vuestra experiencia cuando no os encontráis ni con narrativas, ni con contradicciones, ni con parientes que estén, digamos, afirmando, confundiendo, cuando hay casi un vacío, ¿no?, de información, y hay muchos elementos que sí hacen pensar en la existencia, digamos, de la situación de abuso? Gracias, Edith. Albertina Galeano, pido por favor brevedad en las intervenciones. Sí, muy breve. El horario, nada más. Gracias a las tres. No, simplemente compartir el sentir y también cuál es vuestra impresión o qué sugerencia nos podéis hacer cuando se trabaja desde la institución escolar y hay una desmentida familiar, ¿no? Cuando hay sospechas, cuando hay indicadores y a veces se producen movimientos de escape de la familia, ¿no?, ante cualquier tipo de movimiento o intervención, ¿no? ¿Cuál es vuestra sugerencia respecto a que tiene un poco que ver también con lo que comenta Edith, ¿no?, a este tipo de sentir o aparición desde la institución, ¿no? Gracias. Isabel Mancione. Adelante, Isabel. Tienes cerrado el micro también tú. Sí. Adelante. Perdón. Bueno, saludo a todos, un gusto estar con ustedes. Yo quería saludar a Yolanda, a Dora, a Mirta, por el coraje, porque hay que tener coraje para trabajar en todo esto. Coraje para soportar y alojar las contratransferencias tan intensas. Yo también trabajo en cuestiones de violencia, sé muy bien lo que se siente, el tiempo que lleva a disolver esto y transformarlo en pensamiento y comunicación y en una herramienta de trabajo. Y tomo conciencia más que nunca, yo presido un grupo de psicoanalistas en la comunidad, la importancia de que nosotros salgamos a la comunidad, estemos presentes en la sociedad y en las políticas públicas, no partidarias, digo políticas públicas con mayúscula, de cada gobierno, de cada ciudad, de cada lugar. Nuestra mirada, junto con la de otros profesionales, porque el que está en la comunidad trabaja en interciencia, no puede estar solo, quizá nos lleve a desarrollar conceptos que no son totalmente una vacancia en psicoanálisis, pero que vale la pena investigarlos: solidaridad, crueldad, ternura, vergüenza. Nada, este pequeño comentario. Lo de las escuelas puedo responderlo cuando nos toque hablar con Diana. El 10 de abril. Tengo muchísimos agradecimientos y felicitaciones que no voy a leer por cuestiones de tiempo. Les doy la palabra a las ponentes, la que quiere intervenir, para ir respondiendo las preguntas. Pues, si quieren empiezo yo muy rápidamente. Con lo de revincular que preguntabais antes, bueno, yo creo que lo primero de lo que hay que partir es que no siempre es sano. Hay veces que las relaciones de maltrato siguen sosteniéndose en la familia, con lo cual, cuando además no hay reconocimiento del abuso y culpabilización por romper la familia, ¿no?, pues no es buena una revinculación. Sí, cuando se hace el duelo de la pérdida del que hablábamos antes, ¿no?, se puede aprovechar lo sano desde lo real, ¿no?, desde lo que hay, pero solo aquello que hay, pero habiendo hecho el duelo. Movimientos como Me Too Incest de Francia, Teresa, bueno, me parecen estupendos y un reflejo de lo que está pasando, que de esto se está pudiendo hablar. El Me Too que empezó en Estados Unidos, el Yo sí te creo en España, ha permitido que muchas mujeres identifiquen violencias sexuales vividas como tales violencias y se puedan poner a hablar, ¿no? Y creo que esto siempre es sano, aunque asuste al presidente y nos asuste a todos y a todas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con las autorrevelaciones, creo que lo mejor es esa escucha del horror
pero sin horrorizarnos, ¿no? Sintiendo el dolor, pero no mostrando ese estar horrorizadas. Creo que para eso está muy bien hablar también de la incidencia de las violencias con las propias mujeres y por ejemplo, nosotros tenemos terapia de grupo, que les viene intervención psicoterapéutica grupal, que les viene muy bien y ahí pueden hablar, ¿no? Edith, no sé qué contestarte. Yo simplemente, y esto creo, desde que trabajo en esto, sea en la pública o en la privada, siempre pregunto en la historia si han sufrido algún tipo de abuso sexual para darles entrada a poder nombrarlo después. Les estoy transmitiendo que ya está en mi cabeza la posibilidad, con lo que muchas más mujeres que antes, ¿no? u hombres hablan de los abusos sexuales. Cuando no tienen relatos sobre la violencia, pues trabajamos sobre su sintomatología y poco a poco, ¿no? Se puede reconstruir de alguna forma esa historia. Y ya por último, si hay conocimiento de un abuso por parte de un colegio y hay una desmentida familiar, sintiéndolo mucho porque siempre entran como elefante en cacharrería, yo creo que esto lo primero es proteger a ese menor para que no siga viviendo la violencia, y creo que habría que ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿no? Hasta ahí dejo espacio a las demás, por favor. Dora, adelante. Como yo dije que, en mi micrófono, como dije que las ideas de Janine y Isidoro son, bueno, lo digo ahora, revolucionarias en muchos sentidos, porque hablan de un psicoanálisis vincular. En los últimos años ellos se radicalizaron en decir que sí que hay un psicoanálisis del espacio del vínculo, lo cual es muy polémico, pero voy a responderle a Teresa justamente desde estos cambios, diciéndoles que sí, yo no tengo otro punto de vista que Yolanda. Yo sí creo en las autorrevelaciones, pero hechas, a ver, justamente por el hecho de creer en los tres espacios, yo creo que hay cosas que nos incluyen en el mundo, y a veces en el mundo pueden incluir al analista en el mundo de los abusos. Estoy de acuerdo, en todo caso, que dependerá de cada analista, que el modo y la libertad, así como el paciente también tiene la libertad de hablar. Y hay un modo, tal vez con simbolizaciones, pero que tiene que hacer llegar, que es parte de esa posibilidad. Ahora, hablando de lo que Albertina preguntó de las escuelas, porque yo he estado 25 años en escuelas también, sí, yo creo que hay que acercar, vincularizar de modos novedosos el enorme trabajo del maestro, que en Argentina, no sé, que tenemos tanta identidad común con España, en Argentina decimos la segunda madre, lo decíamos, ahora ya es la segunda enfermera, más que porque hay una asistencialidad de educación muy grande. Pero eso es vinculante, y eso yo creo que también ayuda. Bueno, hasta aquí. Mirta, ¿tienes algo para decir? Sí, en cuanto a lo que preguntaba Edith, si entendí bien en cuanto a los recursos yoicos, ¿era así, Edith? Mira, todos los testimonios que yo he tenido oportunidad de leer, a ver, los recursos son lábiles, se consigue mucho, pero quedan muchos residuos de ansiedad, de depresión. Los estudios hechos en otros países, Inglaterra, Australia, por lo menos los que yo sigo, que son de habla inglesa y tienen mayor estadística, es el grupo en la adolescencia y a posteriori los que ayudan a salir adelante. Aunque sean grupos que sean de riesgo, me refiero a drogadicción o delincuencia, si hay terapeutas trabajando en territorio, poco a poco se puede ir
bueno, fortaleciendo estas posibilidades de salir adelante. Pero no es muy promisorio, digamos, la resolución. Inclusive estuve leyendo a modo informativo, hay una pediatra en California que se llama Harris de apellido, trabaja con situaciones de estrés máximo y han demostrado que todos los niños que han sufrido más de 4 situaciones adversas tienen una vida disminuida de 20 años a nivel físico por el tipo de impacto que tiene en su salud. Además de la alta incidencia de suicidio, que es de un 12 a un 15%. Sin duda. Bueno, leo agradecimientos. María Antonia Moratilla dice muchas gracias y mis felicitaciones a las 3 ponentes, han sido magníficas, y gracias también a ECNA por la creación de estos espacios tan ricos e interesantes. Nora Tamarín también agradece la presentación y el abordaje de un tema que nos compete a todos. Vivi Piccolo dice muchas gracias nuevamente por la presentación de las 3. No sabía, Mirta, sobre la creación del programa. Te felicito también. Dora, muy interesante el rescate del vínculo, del entre. Gracias. Isabel Mancione agrega, escuchando a la Dora se me ocurre que otra práctica y concepto a trabajar es la sinceridad. Solo por contestarte un poquito a lo que, o puntualizar algo que he dicho antes, y como resultado del comentario de Dora, bueno, yo no estoy de acuerdo con las autorrevelaciones, pero lo que sí que creo que es importante, ¿no?, es que me reconozco como mujer delante de la paciente y tengo la certeza de que todas las mujeres de una u otra forma hemos sufrido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Y creo que desde ese lugar también se realiza la escucha, ¿no? Realizo la escucha. Solo quería decir eso. Tenemos otra, Nuria Sánchez, quiere participar. Luego te doy la palabra, Dora, que quería hacer una pregunta. ¿Se te oye? ¿Se me oye? Sí. Sí, bueno, lo que yo... No sé si se oye. ¿Se oye? ¿Se me oye? Sí. Bueno, lo primero, felicitar a las ponentes porque me ha encantado. Me parece que todas hacen un trabajo magnífico, cada una desde un ámbito diferente. Yo creo que nos ha quedado muy claro, ¿no?, cómo es la escucha a las... ¿No? No sé si me oye. Estaba comentando que ha quedado, creo que ha sido muy clarificadora la ponencia de Yolanda respecto a cómo es escuchar a las mujeres que han sufrido abusos en la infancia, y me ha encantado el proyecto que lleva Mirta, porque me parece que es, ¿no?, cómo se consigue saltar la pantalla, ¿no?, y que ese apoyo virtual, ¿no?, consigue que los niños, adolescentes, ¿no?, puedan cambiar algo de su realidad. Y bueno, por supuesto me encanta el trabajo familiar de Dora, así que felicitaciones a las 3. Sí que me pregunto y me gustaría saber, ¿no?, porque ¿qué opinión tenéis vosotras, o la que quiera contestar, de cómo ha sido abordado el tema del abuso sexual en la infancia desde el psicoanálisis, ¿no? Porque me parece que ha sido una trayectoria particular y que estamos en un punto bastante diferente, ¿no? Y yo creo que alguien ha comentado, ¿no?, cómo está el psicoanálisis también hoy abordando las cuestiones que surgen en la sociedad, ¿no? Y bueno, como vosotras trabajáis, seguro que lo habéis pensado mucho y me gustaría saber mucho vuestra opinión o qué pensáis al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, Nuria. Dora tenía pedida la palabra antes. Adelante, Dora. Gracias, muchas gracias. Una cosa cortita.
primero decir que el trabajo de Yolanda me ha impactado en la cantidad de datos, de vivencias para trabajar, que me parece valiosísimo, y como lo voy a contestar, le voy a agregar o aclarar más bien, para todos también, ¿no? Algo que ha sido mi experiencia, lo voy a digamos, mostrar la fuerza de lo vincular, cómo se puede llevar a renovar el trabajo del psicoanálisis clásico. Por ejemplo, dejando de lado la cuestión del abuso, yo he tenido una paciente en algún momento que tuvo una pérdida muy dolorosa de su pareja, y yo he tenido una pérdida dolorosa de pareja. Entonces, en el momento en que ella me dice a mí, nadie me va a entender, salvo alguien que lo haya pasado, yo no le dije yo como una confesión contratransferencial, pero sí le di a entender que yo había vivido esa experiencia que ella me estaba contando y que la podía comprender desde la mía. Y yo creo que ese signo fue un salto muy grande, que es un salto vincular, esto es lo que quiero decir. Porque en ese sentido es la interpretación-acción, no solo es decir, la palabra es llevar la acción al máximo nivel de simbolización, pero que siga conteniendo un nexo, porque el vínculo, esto ya es una idea mía, se parece a una suma. Si se corta, duele. Todos decimos, se cortó el vínculo, lo reconocemos, o hizo vínculo. El tema es cómo poderlo poner, como preguntan por allí muy atinadamente, y corto diciendo que me encantó estar acá. Tenemos una identidad tan de sentirnos cómodos, que yo me he sentido así. Les agradezco muchísimo a todos. Bueno. Creo que ha sido recíproco, sin lugar a dudas. Yolanda, Mirta, si queréis responder o hacer un último comentario. Bueno, simplemente agradeceros también, ha sido un placer. Me quedo con esto último que has dicho, Dora, para darle vueltas y reflexionar. Y contestando solo a algo de lo que dice Nuria, bueno, en lo psicoanalítico para mí ha pasado lo mismo que hemos estado viendo de esta desmentida. Desde mi punto de vista, Freud no renuncia a la primera teoría del trauma. No llega a renunciar del todo, pero lo que dice después, dándole validez a esta, se niega o no se escucha. A Ferenczi no se le escuchó durante muchos años. En el mundo sí pasó lo mismo hasta los 80, y en las últimas 3 o 4 décadas se está pudiendo empezar a hablar de todo esto, y creo que estamos pudiendo escuchar más a nuestros pacientes y a nuestras pacientes cuando nos hablan de violencias sexuales sufridas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que es bueno, y como os decía al principio, jornadas como estas son esperanzadoras. Creo que estamos en ese cambio. Muchas gracias. Bueno. Yo también quiero agradecer a todos esta mesa tan enriquecedora, los aportes. Por mi lado, creo que si bien obviamente todos somos psicoanalistas, y nuestra mirada está puesta en ese sentido, no podemos dejar de mirar lo social, sea a través de movimientos sociales, incluso no podemos dejar de entender lo que es el maltrato si no trabajamos multidisciplinariamente. Una sola mirada no puede comprender la complejidad que sufren estos niños y jóvenes. Por eso creo que incluso la transdisciplina es lo que nos va a ir enriqueciendo continuamente. Nuevamente, muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes. Bueno, en nombre de AECNA, que son las 2:20, creo que todos nos quedaríamos, pero tenemos que cerrar. Quiero agradecer muchísimo a las ponentes la dedicación, el cariño y la generosidad con que han podido compartir con nosotros reflexiones y sobre todo experiencias clínicas. Os invito a la próxima mesa redonda sobre violencia en la escuela, el 10 de abril, también a la misma hora, y agradeceros a todos muchísimo los aportes y
y la participación. En nombre de AECNA, muchísimas gracias a todos y especialmente a las ponentes. Gracias. Muchas gracias.